Vocal Tawichi, Tawichi, ¿cómo está? Buen día, le saluda Rubén Atawichi. Sí, ¿cómo está, estimado Rubén, hermano? Buen día, buen Buen día. día. Atento acá. Ya estamos en puertas de Mm, la cita que ha mm, expedido el Tribunal Supremo Electoral para este encuentro por la democracia al que deben ah, asistir representantes del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, los 14 partidos políticos que tienen personería jurídica y representantes también de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va la convocatoria? ¿Qué autoridades han asegurado su presencia? ¿Estará el presidente Luis Arce? ¿Nos puede contar, por favor, vocal? Sí, a ver, estimado hermano Rubén, tenga usted, hermano, buenos días. Buen día. Sí, a ver, empecemos por lo elemental. Este encuentro por la democracia o cumbre por la democracia eh, se lo hace con el único objetivo fundamental de blindar la elección presidencial de este año, 2025, de darle certidumbre de que esta elección garantice, se cumpla mediante este proceso electoral los plazos, ¿sí? Que se garantice que este próximo 8 de noviembre se produzca la transición, el cambio de gobierno con el futuro presidente o presidenta, futuros senadores y diputados, ¿sí? Por mandato constitucional, ¿sí? Se garantice. Pero se advierte, además, estimado hermano Rubén, que sepa la audiencia, que se advierte riesgos. O sea, hay que tocar este día temas que realmente ponen en riesgo. Hay temas colaterales, sí, que no le ponen en riesgo, ¿sí? Pero hay temas que sí le ponen en riesgo. Entonces vamos a reunirnos justamente para blindar, para justamente dar certidumbre mediante yo diría cuatro temas que ponen en riesgo este proceso electoral. ¿Y cómo se blinda este proceso electoral? Muy sencillo, estimado Rubén. Se blinda con una ley de preclusión electoral. Sí, esperamos que la Asamblea Legislativa pueda aprobar esta ley de preclusión electoral. Lo explicaré cómo es, por qué esto. Segundo, una ley que incorpore a los vocales a la ley 044, a la ley de juicio de responsabilidades para garantizar su independencia como órgano electoral. El tercero es que se garantice el desembolso total de los 310 millones de bolivianos y también se garantice 7 millones de dólares para garantizar en el voto en el exterior, esto de parte del Ejecutivo. Y el cuarto es contar con una ley de transmisión de resultados preliminares. A ver, me explico esos Sí. cuatro puntos, estimado Adelante, vocal. Rubén, ¿no? Esos cuatro puntos que acabo de señalar blindan la elección presidencial. Hay otros temas colaterales que en realidad no son riesgos, pero sí enriquecen este proceso. Por ejemplo, esta ley de debate obligatorio de los candidatos enriquece, pero no es un riesgo, se puede llevar eso, aunque no hubiera. Tema de paridad en el Ejecutivo, hay otras leyes, ley de identidad cultural, hay muchas otras leyes que sí enriquecen, pero tenemos que centrarnos en aquellos temas que ponen en riesgo. A ver, ahora explico. El primero refiere a la preclusión porque no se puede repetir lo que pasó el año pasado en la elección Judicial. judicial. Una elección donde hubo 72 amparos que pretendieron hacerlo abortar, impedirlo, ¿no? Y terminó en algo grotesco, una elección judicial parcial, que por cierto hasta hoy la Asamblea no convoca a esas elecciones faltantes para el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que fue declarada desierta por una sentencia para el Tribunal Constitucional, para la elección del Tribunal Constitucional en 5 departamentos. Hubo un quiebre de nuestro sistema electoral boliviano, hubo un quiebre respecto a la preclusión. Entonces, y eso no puede repetirse este año. Imagínense que hubiera un amparo
Estamos con los tiempos ajustadísimos, estimado Rubén. Y un amparo que diga que se postergue la elección, o que se suspenda, o que sea una elección parcial. Y eso está latente. Por eso pedimos ahora una ley. El encuentro es muy corto, concreto. Pedimos una ley de preclusión electoral para que ninguna autoridad administrativa, jurisdiccional o constitucional o el Tribunal Constitucional toque la preclusión. Y si tocara, la ley debe decir que es nulo de pleno derecho. Entonces, esta ley lo vamos a pedir hoy día de manera honesta, franca, a la Asamblea Legislativa en este encuentro. Y la respuesta es sencillo, sí o no. ¿Sí? Pues si es sí, es que realmente estamos blindando la elección presidencial. Ahora vayámonos al punto 2, al segundo blindaje. Es el tema que refiere a la incorporación de los vocales a la ley 044, a esta ley que otorga juicio de responsabilidades a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es una ley que debería aprobarse, lo vamos a pedir otra vez al órgano legislativo. ¿Y por qué? Para garantizar, repito, recalco, para garantizar la independencia del órgano electoral, para que ningún poder fáctico, ningún interés mezquino, ¿sí?, interfiera o pretenda ejercer presión en el órgano electoral. Y la respuesta es sencilla, estimado Rubén, sí o no la Asamblea, un compromiso de cara a los bolivianos. Concreto. Tercero, refiere a los recursos económicos. ¿Por qué riesgo? Porque si no tenemos recursos, no habría elecciones. Dependemos del órgano ejecutivo. Y me explico. Este presupuesto electoral de este año requiere 310 millones de bolivianos. Y algo que lo voy a decir acá en la entrevista, estimado Rubén. En la elección judicial nos han desembolsado el presupuesto a cuentagotas, por avance. Y eso nos ha generado enormes problemas que hoy todavía arrastramos. Ahora vamos a pedir en este encuentro que se nos desembolse la totalidad, ¿sí?, la totalidad de los 310 millones de bolivianos. No podemos estar con un proceso electoral a cuentagotas, ¿sí? Y además vamos a pedir que se nos garantice 7 millones de dólares aproximadamente para que hacer los pagos en el exterior, para garantizar el voto en el exterior, ¿no? Porque si no tenemos esos recursos, esos dólares para llevar adelante este proceso electoral en el exterior, que son aproximadamente 33 países, estuviéramos de verdad en enorme riesgo. Entonces eso es un compromiso que tiene que haber, esos pagos vía Banco Central, vía Ministerio de Economía, y eso lo vamos a lograr hoy día. Igual nos tiene que decir, obviamente, que ser un compromiso de cara a los bolivianos, con un sí. El cuarto refiere al sistema de transmisión de resultados preliminares. Aquí un poco hay que explicar por qué. Es importante este tema. No olvidemos que el año 2019 se cayó ese proceso electoral, entramos en una gran crisis política justamente por el TREP. Un TREP que arrancó y se paralizó en la noche, durante la noche, hasta el día siguiente, y eso no debe repetirse. Se cayó todo un proceso electoral por el TREP. Por eso es un riesgo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Estimado Rubén, debe quedar muy claro ante la opinión pública que la normativa electoral señala que es una obligación del órgano electoral presentar los resultados oficiales. Es una obligación para el órgano electoral hacer el cómputo oficial electoral y no presentar resultados preliminares, porque no está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. Los resultados preliminares, según nuestra normativa electoral, está a cargo de las empresas privadas, empresas especializadas y también los medios de comunicación que pueden hacerse trabajo de presentar resultados preliminares, ¿sí?, bajo la forma o la figura de la boca de urna y el conteo rápido.
Pero ahora se ha instalado una demanda de que el órgano electoral debe realizar un sistema de transmisión de resultados preliminares. O sea, no solamente oficial, también un resultado preliminar. Perfecto, hagámoslo. Ahora la pregunta es si lo vamos a hacer con ley o sin ley. ¿Sí? La otra pregunta es si vamos a usar el sistema, el software de transmisión de resultados preliminares del órgano electoral, ¿sí? O vamos a utilizar un software de una empresa internacional, de un tercero. ¿Sí? Entonces, todo esto hoy día vamos a trabajar. Entonces, aquí es muy sencillo. ¿Se lo haremos con ley o sin ley? ¿Se lo hará el órgano electoral con su propio software o lo hará, repito, una empresa internacional, puede ser, o mixta, nacional, puede ser? Entonces, estos 4 temas sí le ponen en riesgo, estimado Rubén. Y añado esto, no debería este hermoso encuentro por la democracia que tenemos, ¿sí? No debería terminar en un simple apoyo moral, como ocurrió el año 2024, ese encuentro que tuvimos el pasado lunes 11 de noviembre. A ver, vocal, vamos a desmenuzar los temas polémicos. La ley 044 se trata de juicio de responsabilidades a altas autoridades de los órganos legislativo, ejecutivo y también judicial, pero no del Tribunal Electoral. Usted ha sido una de las primeras autoridades del Tribunal Supremo Electoral en demandar la incorporación de los vocales. Pero ayer el expresidente Evo Morales ha dicho que ahí está, es una admisión de que el Tribunal Electoral, sus vocales cometen errores y delitos, por eso es que quieren blindarse. ¿Qué respuesta hay respecto de esto? Aparentemente, Evo Morales no quiere que los vocales del Tribunal Electoral sean incorporados en este paraguas de la ley 044 de juicio de responsabilidades. A ver, estimado Rubén, quiero a esto agregar, hay 2 informes internacionales, uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, del año 2020, sí, y hay otro informe de la Organización de Estados Americanos, producto de la elección judicial del año pasado. Este informe fue emitido el pasado 17 de diciembre del 2024, pueden irse a la página 25, ¿sí?, en ese orden, y recomienda la OEA, en su informe, que los vocales del Tribunal Supremo Electoral deben ser incorporados en la ley 044, en esta ley de juicio de responsabilidades por el ejercicio de sus funciones con altas autoridades, ¿sí? Lo que pasa es que ha habido aquí, yo aquí lo voy a develar otra vez, no es la primera vez que lo hago, estoy develando una suerte de estrategia, ¿no?, de concentración, de control político en Bolivia. Y eso se puede explicar de la siguiente manera. El año 2009, en nuestra nueva constitución política del Estado, se trabajó desde ahí. Hubo yo diría, una estratagema de algunos conspiradores, no sé qué, de tomar el control del poder político. Una estratagema que se lo trabajó bajo 2 puntos, 2 pasos, ¿sí? 2 estrategias, que quieren llamarlo. La primera, ¿qué fue, estimado? Primera fue en nuestra constitución política, el Estado, en el artículo 203 de la Constitución, léalo, dice que todas las sentencias, miren, del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. Dice este artículo de la Constitución. Y seguidamente, estimado Rubén, ese es el primer paso. En mi concepto se debería anular el artículo 203 de la Constitución, porque no todo puede estar sometido al Tribunal Constitucional. Es un debate que tiene que haber. Primera estrategia, y aquí tenemos que despertarlos todos los bolivianos
mirando este artículo 203, sus alcances, ¿no? Y sus consecuencias. Entonces, y segunda estrategia, estimado Rubén, fue el año 2010 dejar fuera a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de la Ley 044. Ojo, esto es un retroceso histórico, porque nosotros tenemos en el Código Electoral, si usted revisa, los vocales de la Corte Electoral, de la ex Corte Electoral, tenían juicio de responsabilidades, tenían ese privilegio, gozaban de ese caso de corte. Imagínense el retroceso que hemos tenido. Huáscar Cajías, Jorge Lasarte, por decir algunos, gozaban de ese privilegio. Y el año 2010, de manera, yo diría, premeditada, dejaron fuera a los vocales. Y esa estrategia se complica porque estaban buscando vocales títere, vocales fácilmente presionables a la política. Y esta estrategia ahora en los hechos se puede observar. ¿Sí? El año 2016 hubo un referéndum a la receta, ahora sí, como la receta estaba implantada, han dicho una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y los vocales tienen que hacer caso. Punto 203, fuera. Entonces, seguimos avanzando. Y lo que ha pasado inmediato, para que se entienda, se aplica el artículo 203 de la Constitución, que todas las sentencias del Tribunal Constitucional de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y ahí tenemos un tribunal desamparado, ¿no? Vulnerable, indefenso, no está en la ley 044, un TCE, y tiene que ir al alto a hacer una supervisión de una asamblea, ¿no? De un partido. No, sale una sentencia, dice, del Tribunal Constitucional, se reconoce esta directiva de este partido, ¿sí? No, sale una sentencia, o sea, estamos pimponeándonos y al final el órgano electoral aquí ya no tiene independencia. El año pasado una sentencia constitucional señala que debe haber una elección judicial parcial. Y el órgano electoral, hicimos nuestro manifiesto, hicimos un comunicado protestando por la violación a la preclusión, pero al final tuvimos que arrodillarnos a un tribunal, a una sentencia. Entonces, no hay independencia, estimado Rubén. ¿Sí? No hay independencia. Lo que ahora estamos reclamando los vocales del Tribunal Supremo Electoral es que, con un mecanismo de garantía de su independencia, nos incluyan en la ley 044. Vocal, sí, hemos abundado en ese tema en anteriores ediciones. Usted mismo se ha encargado de reclamar la incorporación de los vocales en la ley 044. Personalmente yo no entiendo por qué de manera sucesiva ya en el anterior régimen de gobierno no se ha incluido a los vocales a esta ley 044. ¿Y por qué el año pasado, luego de presentar incluso un proyecto de ley su persona y los vocales, no se trata en la Asamblea Legislativa? ¿Y por qué esto, lo último? De los 4 órganos del Estado, justo los vocales electorales, los miembros del órgano electoral no están incluidos en esta ley 044. Seguramente va a meritar un debate cuando comience hoy esta cumbre política convocada por el Tribunal Supremo Electoral. El otro tema también es urticante, vocal. Usted plantea, seguramente sus colegas también, la aprobación de una ley del sistema de transmisión de resultados preliminares, resultados electorales preliminares. Entendemos por qué entonces en el 2020 se ha suspendido en la víspera de las elecciones el TREP, para no correr riesgos seguramente, como lo han explicado en su momento los vocales, ¿no? Porque ya había un riesgo latente después de la experiencia de 2019 con que un detallito nada más iba, como usted dice, a hacer caer todas las elecciones. Finalmente, en este punto vocal, ¿cuál es la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, o en su caso su propuesta respecto del TREP? ¿Va el TREP con ley, bajo un mecanismo, un sistema, un software propio o en su caso un software alquilado de alguna empresa internacional? ¿Cuál es la propuesta final?
Sí, claro, la propuesta concreta, estimado, es que nosotros como órgano electoral hemos presentado un proyecto de ley de sistema de transmisión de resultados preliminares, ¿sí? Esa es nuestra propuesta concreta, que ya está remitida, entregada a la Asamblea Legislativa. Hoy nos tendrán que decir la Asamblea si quieren hacer un TREP sin ley o con ley, ya de ellos, ¿sí? Nosotros esperamos un sí, por eso hemos presentado un proyecto. Y segundo, ahora hay que ir a la forma. La forma es que yo particularmente soy de la postura de que no se debe repetir lo acaecido, lo que ha pasado, lo sucedido el año 2019. El órgano electoral no puede ser juez y parte. Debe ser, en postura muy personal, debe ser una empresa internacional o nacional, ¿sí? O mixta, que realice este servicio de la transmisión de los resultados preliminares y nos presente a las 8 de la noche qué candidato ganó en esa elección. Y eso para evitar cualquier susceptibilidad. ¿Cómo era Entonces, antes? es una postura mía. Entonces, veremos ahora en qué términos arriba concluye este blindaje del TREP. Entendemos. Había antes bocas de urna. El 2020 no se ha permitido a las empresas encuestadoras publicar No. los Ojo, bocas de... ojo, estimado, cuidado. Nunca se ha prohibido a que las empresas privadas, empresas especializadas, medios de comunicación participen, se registren para realizar el trabajo de Lo bocas digo de de, urna o conteo rápido. vocal, lo digo de otra forma. Sí, puede interpretarse lo que comenté así, algo que usted lo contradijo. En 2020, las empresas encuestadoras no publicaron en su momento el boca de urna. Nos dejaron en la oscuridad informativa, decía yo al empezar este programa. A las 8 de la noche no había nada, a las 10 de la noche no había nada, cerca de la medianoche recién. Y eso se entiende porque ya es muy político esto, porque le sorprendió a la encuestadora, de que el MAS otra vez había ganado las elecciones. Entonces, por eso es que había riesgo de publicarlas. Pero sí, el Tribunal Supremo Electoral había suspendido un día antes el TREP. Ahora se entiende por qué, digamos, hay preocupación en el Tribunal Supremo Electoral respecto de si vamos con TREP o no vamos con TREP. Porque hay riesgo también de que una encuestadora privada pudiera mover los datos y generar una línea de reacción política en el país. Eso hay que estar conscientes también. Por decir, ganó el candidato B cuando había ganado el candidato A. Decir y generar en la opinión pública ya una línea de respuesta, una línea de reacción. Pero ese es un tema aparte. Vocal, finalmente quisiera preguntarle, ¿qué autoridades de los órganos convocados a esta reunión han asegurado su participación? Y en los partidos políticos, ¿qué fuerzas van a asistir a través de sus representantes? ¿Nos puede informar, por favor? Ya estamos a minutos nada más de iniciar este encuentro por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, hemos cursado invitaciones y de todos, el 99% ha confirmado su asistencia. Solo quedaba pendiente hasta hace horas atrás la presencia del presidente del Estado. Estarán participando, estimado Rubén, el Ejecutivo, el Legislativo, presidente del Senado, presidente de diputados, presidente de sus comisiones, los líderes de los 14 partidos políticos, además los líderes de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, que por cierto tiene el mismo estatus, un partido político, es igual que una organización indígena, ¿sí? Por ejemplo, la CIDO tiene el mismo estatus que cualquier partido político. La CIDO puede ir a un proceso electoral para este año, por ejemplo, con su propio candidato presidencial, diputados, senadores, o sea, no requiere de ningún partido político. También estará presente la CIDO acá y también está invitado, participarán el cuerpo diplomático. Entre ellos nació la Unión Europea y el PNUD. Interesante, entonces el foro
han asegurado seguramente su participación todos estos representantes invitados. A ver si mañana hacemos una evaluación con el Tribunal Supremo Electoral respecto a los resultados. Con esta agenda de 4 puntos, ley de preclusión, ley de incorporación de los vocales a la ley 044, desembolso en efectivo y en un solo monto de los 310 millones de bolivianos más 7 millones de dólares para la organización de las elecciones y la ley del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Vocal, como siempre, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio. Estimado Rubén, el agradecido siempre soy yo. Tenga usted, hermano, muy buenos días. Buenos Gracias. días. Buenos días, le decimos al vocal